El problema en esta ocasión es que tenemos una economía mucho más apalancada, un sistema mucho más endeudado que incluso en 2008 a 2009, y estamos muy por encima de cualquier cosa que hayamos visto en la historia. Tenemos 320 billones de dólares en deuda global, y el valor nocional de los derivados se cuenta en cuadrillones. Ese es un apalancamiento que nunca habíamos visto antes. El apalancamiento en la subida puede aumentar los rendimientos, pero en la bajada puede realmente empeorar las cosas. Los principales temas y tendencias en el mercado y la economía están presentando un panorama complicado para los inversores. Dada la situación actual, David Hunter aconseja que los inversores se mantengan vigilantes y prioricen las inversiones a corto plazo. La recomendación de Hunter llega en un momento en que se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés, aunque no se ha hecho una declaración oficial por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell. El panorama económico general muestra signos de declive tanto en el crecimiento económico como en la inflación. Estos cambios están afectando al mercado de bonos, que está ajustando las tasas en respuesta a estos cambios. El comportamiento del mercado de bonos sugiere una expectativa de recortes de tasas, lo que hace que la decisión real de la Fed sea menos crítica de inmediato. Como Hunter afirmó categóricamente, la Fed no establece las tasas, el mercado de bonos establece las tasas. O mejor dicho, el mercado de bonos determina las tasas. La Fed puede fijar la tasa de interés a un día, que es lo que es la tasa de fondos federales, la tasa de un día que los bancos se cobran entre sí para prestar y pedir prestado. Eso es todo lo que realmente controlan, las tasas a corto plazo. Las tasas a largo plazo son controladas por el mercado de bonos en su conjunto, no por ningún individuo en particular, sino por la ley de los grandes números. El mercado de bonos es un predictor mucho mejor de hacia dónde vamos, tanto en tasas como en la economía, que la Fed. Por lo tanto, todas estas personas que pasan su tiempo preguntándose si la Fed va a recortar esta vez o la próxima, y cuánto recortarán, están perdiendo el tiempo. La Fed sigue al mercado de bonos, la Fed no lidera al mercado de bonos típicamente. Podríamos tener, ya sabes, hasta 3 o 4 recortes antes de fin de año. Si recortan hoy, podríamos tener 4 recortes. Si comienzan en septiembre, creo que verás un recorte en septiembre, noviembre y diciembre porque la economía se está desacelerando, porque creo que la Fed ha permanecido demasiado tiempo en el lado de la restricción. La Reserva Federal controla principalmente las tasas de interés a corto plazo, que los bancos utilizan para prestarse entre sí. Sin embargo, las tasas de interés a largo plazo suelen ser determinadas por el mercado de bonos, que está compuesto por un vasto número de participantes en lugar de individuos. Por lo tanto, el mercado de bonos sirve como un predictor más confiable de las direcciones futuras del mercado en términos de tasas de interés y de la economía en general en comparación con los recortes de tasas de la Fed. Mirar a la Fed para que recorte las tasas como un indicador principal no es el enfoque correcto. La realidad es que la Fed tiende a seguir al mercado de bonos en lugar de liderarlo. Las tendencias recientes muestran que los rendimientos de los bonos han disminuido de 470 puntos básicos a 411 puntos básicos, lo que indica un recorte sustancial de las tasas. En términos prácticos, esta disminución en los rendimientos de los bonos refleja la anticipación del mercado respecto a las condiciones económicas y los movimientos de las tasas de interés, eclipsando la importancia de los ajustes de la tasa de préstamo nocturno de la Fed. Sin lugar a dudas, la tasa del bono a 10 años es más influyente que las tasas de préstamo nocturno a corto plazo. El escenario económico actual, que ha mostrado una desaceleración, sugiere que el recorte de tasas adicional. Los recortes de tasas son inevitables, sin embargo, la Fed ha sido lenta en actuar y esta demora es problemática considerando la enorme carga de deuda de 320 billones de dólares. Un nivel de deuda tan alto es sin precedentes y aumenta las posibles consecuencias de los retrasos en los recortes de tasas. Mirando las crisis pasadas, esperar demasiado para ajustar las tasas siempre ha llevado a graves recesiones económicas, como se vio en 1974, 1982, 2003, 2008 y 2009, cada vez que se presentó una gran angustia económica, pero los riesgos de la situación actual son aún más severos. Esta demora en el ajuste de políticas es nada menos que un error crítico con serias consecuencias para la economía. La preocupación es que la respuesta tardía de la Fed en ajustar las tasas para alinearse con las indicaciones del mercado de bonos agravará los desafíos económicos. Este error de política afectará tanto a los individuos como a la economía en general, llevando a una recesión más grave que nunca antes. La importancia de recortes de tasas oportunos y proactivos para evitar aterrizajes forzosos no puede subestimarse, lo que subraya la necesidad de que la Fed actúe rápidamente para mitigar los riesgos de un declive económico. La Fed debería haber actuado mucho antes, especialmente dado el aumento de las tensiones geopolíticas que están exacerbando la recesión económica. Mirando lo que acaba de suceder en Venezuela, con una elección robada. Creo que nuestra elección fue robada en 2020, aunque algunas personas no lo crean, hay muchas pruebas.
deuda. Así que, quiero decir, hemos comenzado ese proceso. La respuesta aquí ha sido bastante moderada y supongo que continuará siendo controlada durante esta década. Creo que la verdadera agitación, la verdadera incógnita en cuanto a lo que sucede, está en el colapso mundial que veo, ya sea en 2033, 34, 35, no sé exactamente cuándo, pero creo que, durante eso, la gente estará luchando por sobrevivir. Como lo he dicho, esto es solo en los Estados Unidos, pero creo que se aplicará a nivel mundial. Puedo dibujar un escenario, nuevamente totalmente intuitivo, no sé si sucederá, pero basándome en juntar todas estas piezas, eso podría suceder. Podríamos tener más del 50% de desempleo en este país, sin sistema de bienestar social, sin beneficios de desempleo, sin Medicare, Medicaid o al menos muy limitados, y el seguro social estará casi en bancarrota. La inflación o una recesión económica podrían conducir a disturbios civiles en la próxima década. Uno de los efectos más inmediatos de la inflación es la erosión del poder adquisitivo. A medida que los precios de los bienes y servicios aumentan, el valor del dinero disminuye. Los hogares, especialmente aquellos con ingresos fijos o estancados, encuentran que sus ganancias ya no pueden cubrir necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica. Estas tensiones financieras pueden llevar a la insatisfacción a medida que las personas luchan por mantener su nivel de vida. Con el tiempo, la frustración aumenta, lo que podría desencadenar protestas públicas y demandas de intervención gubernamental. Las recesiones económicas generalmente conducen a tasas más altas de desempleo y a la inseguridad laboral. Las empresas reducen costos despidiendo trabajadores y reduciendo horas. Esta pérdida de ingresos tiene efectos devastadores en los individuos y familias, lo que lleva a una mayor inestabilidad financiera. La sensación de inseguridad y la falta de oportunidades económicas llevan a desesperanza, particularmente entre los jóvenes y las poblaciones de clase trabajadora, quienes suelen ser los más afectados por las recesiones económicas. La inflación y las recesiones económicas pueden exacerbar la desigualdad de ingresos. Durante los periodos inflacionarios, las personas con inversiones significativas en activos que se aprecian, como bienes raíces o acciones, ven aumentar su riqueza, mientras que aquellos que dependen de salarios ven reducirse su poder adquisitivo. Tales escenarios golpean más fuerte a los trabajadores de bajos ingresos y a la clase media. Esta brecha cada vez mayor entre ricos y pobres también puede conducir a tensiones sociales. La inflación eleva el costo de vida y hace que las necesidades cotidianas sean más caras. Cuando las personas se ven obligadas a elegir entre necesidades esenciales, como alimentos, vivienda y atención médica, se aumenta su estrés y ansiedad, lo que puede desencadenar protestas y disturbios civiles. La historia nos ofrece varios ejemplos probados de angustia económica que llevaron a disturbios civiles. La Gran Depresión en la década de 1930 provocó un malestar social y político significativo en todo el mundo. En tiempos más recientes, la crisis financiera de 2008 resultó en protestas generalizadas, como el movimiento Occupy Wall Street, que destacó problemas de desigualdad económica y avaricia corporativa. De manera similar, el colapso económico en Venezuela llevó a graves escaseces de alimentos y medicinas, causando protestas masivas y disturbios civiles. Hunter también comparte consejos sobre cómo las personas pueden protegerse de estos escenarios desalentadores. Aconseja ser fiscalmente prudente, reducir la deuda y tomar decisiones de inversión estratégicas dirigidas a capitalizar las oportunidades emergentes, particularmente dentro del sector de commodities resilience a lo largo de las próximas fases económicas. Aquellos que sigan su perspectiva al navegar por los ciclos del mercado probablemente asegurarán la estabilidad financiera a largo plazo y el crecimiento. En resumen, el panorama económico actual, caracterizado por el descenso del crecimiento y la inflación, crea desafíos para los inversores. David Hunter aconseja mantener el enfoque en inversiones a corto plazo y permanecer vigilante. Los ajustes en el mercado de bonos, que reflejan condiciones económicas más amplias, destacan su papel como un predictor más confiable de las tendencias futuras que las acciones de la Fed. La respuesta lenta de la Fed, junto con una enorme carga de deuda y las crecientes tensiones geopolíticas, aumentan las vulnerabilidades económicas. Ejemplos históricos muestran que los ajustes tardíos de las tasas a menudo conducen a graves recesiones. Hunter enfatiza la prudencia fiscal, la reducción de deuda y las inversiones estratégicas, particularmente en sectores resilient, como medidas cruciales para navegar estos tiempos turbulentos. Siguiendo este consejo, los inversores pueden posicionarse mejor para asegurar la estabilidad financiera a largo plazo y el crecimiento, mitigando los efectos adversos de las recesiones.